Cristianismo, religión o relación. Recuerde, estamos en el capítulo 9 y prácticamente estamos hablando de todas aquellas promesas, privilegios y todo aquello que tiene que ver. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 hablas específicamente de Dios al pueblo de Israel. Una carta que fue enviada a los primeros cristianos del primer siglo en Roma, y que incluso tanto judíos y gentiles la iban a leer y se iban a enterar de esta carta en la cual Pablo está hablando de una manera muy enfática y determinada a cada uno de ellos. Vemos los privilegios que han tenido el pueblo de Dios y que menospreciaron o despreciaron. Esta es una de las porciones más difíciles probablemente de enseñar. Sin embargo, esto no lo podemos dejar pasar cada uno de nosotros, pues la Biblia es un todo y nos enseña a todos, a pesar de que esté enfocada al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nos habla de los privilegios de Dios que Dios le dio a Israel y que ellos fueron enfáticos en rechazarlos. Y que nos enseña de ellos para que cada uno de nosotros hoy en día podamos conocer todos aquellos privilegios o aquellas cosas que podemos tener como hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestras diferentes relaciones no nos damos cuenta de aquellas oportunidades, privilegios o bendiciones que tenemos hasta que las perdemos? Incluso hay un dicho por allí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sin embargo, en nuestra relación con Dios no es así. Porque la Biblia misma nos enseña que una de las características, una de las naturalezas de Dios es que Dios es paciente y grande en misericordia. Quiero que me acompañe al capítulo 9, versículo 4 y 5, y vamos a leer estos dos versículos que nos van a enseñar a cada uno de nosotros sobre los privilegios de Israel. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primer privilegio que podemos ver aquí dice, de los cuales son la adopción. Antes de cualquier otra cosa, Dios pensó en ser parte del pueblo de Dios. Incluso Jesús vino a la tierra a través de una genealogía judía, a través del linaje de David, y vemos cómo Dios desde el principio de todas las cosas llamó a su pueblo hijos. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 4 versículo 22. Dice la palabra de Dios: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando Moisés se presentó delante de Faraón y le pregunta a Dios, dice, ¿qué le voy a decir? Tú dile que Israel es mi hijo y es mi primogénito. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de Marcos en el capítulo 6 cuando hablamos de Padre nuestro? Dios hablando a su pueblo de una relación de paternidad a donde nosotros nos podemos dirigir a Él y el pueblo se podía dirigir a Él como Padre, el pueblo de Dios. El segundo gran privilegio es la gloria. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La gloria. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, quiero que me acompañe, dice la palabra de Dios: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Lo que nosotros le llamamos Shekinah, la misma presencia de Dios manifestada en muchos momentos con el pueblo. Incluso la presencia de Dios iba donde ellos se movían. Dice que era la presencia de Dios tan fuerte en algunos momentos que ellos mismos no la podían soportar. Dios se manifestaba a su pueblo a través de su gloria y a través de su presencia. Tercer privilegio que el pueblo tuvo, los pactos. En Génesis capítulo 17
en el versículo 7, quiero que me acompañe y vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Aquí podemos ver que Dios hizo diferentes pactos. Un pacto son acuerdos, compromisos que nadie puede fallar. Vamos a estar viendo en las reuniones de domingo estos pactos. Dios tuvo pactos y compromisos con su pueblo que Él cumplió, pero que el pueblo, para que un pacto se cumpla, este es un acuerdo entre dos o más personas. Dios ha cumplido hasta el día de hoy su pacto. Cumplió su pacto con Abraham, con Noé, con David, con Moisés. El cuarto privilegio que el pueblo de Israel tuvo fue que Dios le dio una ley, una norma, y ellos la tenían. Sin embargo, la conocieron, pero la ley era para que ellos pudieran entender que Dios les amaba. ¿Cuántos de nosotros recordamos que incluso antes de que la ley fuera revelada a Moisés, vemos a un pueblo que aún sin ley no seguían a Dios? En el Salmo capítulo 19, versículo 7, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que ellos trataron de cumplir la ley, pero no fue así. Pero desde ahí ya Dios estaba apuntando, Juan 3:16, para enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera. Y esto incluía también al pueblo judío, al pueblo de Israel. El quinto privilegio es el culto, el lugar de adoración, el tiempo de la adoración con Dios. En Éxodo capítulo 19, en el versículo 6, podemos leer: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿verdad? ¿Cómo vemos que Dios estableció una relación de el hombre con Él a través de la adoración a Él? En Hebreos capítulo 9 habla de cómo se debían ellos acercar a Dios y nos revela la manera de cómo podemos acercarnos a su presencia. Y no era bajo nuestros términos. El problema hoy en día de muchos de nosotros es que también tenemos un lugar de adoración, pero queremos hacerlo de acuerdo a mi manera y no a la manera de Dios. El sexto privilegio nos habla de la promesa del Mesías. En Génesis capítulo 49, en el versículo 10, quiero que me acompañe, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de su mano de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Dios estaba prometiendo y había prometido. El pueblo sabía que Dios había prometido un Mesías, un Redentor, un Libertador. Tristemente fue rechazado, y aún en día el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sigue rechazando la promesa del Mesías, y muchos de ellos siguen esperándola. Séptimo privilegio: los patriarcas. Todos los patriarcas, cuando nosotros leemos en el versículo 5 del capítulo 9, dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales dice de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Desde ahí, a través de los patriarcas, todos estaban apuntando a un Salvador. Hoy en día, todos los héroes de estos últimos tiempos hablan de un individualismo, ninguno te lleva hacia otro. Sin embargo, en el pueblo de Israel, todos los patriarcas apuntaban al Mesías, al Salvador del mundo. Y con esto quiero terminar. El más grande privilegio, la más grande promesa para el pueblo de Dios
el Cristo, el mayor privilegio de Israel. Quiero que me acompañe a meditar en este día. Si Cristo es el mayor y el más grande privilegio para nosotros, que hoy somos pueblo. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente mañana.